Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días, estamos iniciando, queridos amigos, estamos reflexionando la palabra de Dios. Sobre todo lo estamos haciendo desde el libro del Éxodo, capítulo 34. Y ahora nosotros estábamos mirando estas prescripciones, ¿verdad?, de la alianza. Estábamos mirando desde el versículo 18, que va hasta el final, hasta el 23. Y nosotros hablábamos de la repetición, sobre todo en el curso anterior quedamos un poco y hablamos la repetición que siempre nos ayuda, ¿verdad? Porque hay un primer elemento, ¿verdad?, que nos dice, pero parece que no está completo, parece. Y vamos a ir mirando cuáles son los motivos, o por lo menos cómo nosotros interpretamos, cómo el autor sagrado fue interpretando, y por eso una partecita de esa perícopa que parece incompleta, aquí, que es otra tradición, nosotros eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, que es mucho más completa, ¿verdad? Pero ¿por qué el autor sagrado lo va ubicando así? Y ahora vamos a mirar un poco, ¿verdad? En la sucesión, ¿verdad?, de las redacciones que tenemos aquí, en este texto, que la primera redacción consideró que tras los eventos, ¿verdad?, de lo que sucedió con la cuestión del becerro de oro, fue necesario hacer un nuevo pacto. Esto ya estamos entonces en onda, porque eso ya hemos repetido muchas veces, todas las veces que nosotros fuimos estudiando. Entonces ya ¿verdad?, que como el pecado fue tan grave, el pecado fue tan grande, después al final hemos dicho, ¿verdad?, bueno, pero aquí hay que volver a renovar, ¿verdad?, hay que hacer ese nuevo pacto, algo que, porque esto no puede ser. Hemos dejado de lado a Dios, o sea, escapear a Dios totalmente. Si nosotros vinimos, gracias a Él, salimos allá de Egipto, ¿verdad? Y entonces, en esa reflexión posterior, el autor sagrado está diciendo, bueno, en realidad, este nuevo pacto, entre comillas, este nuevo pacto no es algo nuevo. Aquí hubo un error de parte del pueblo, pero Dios siempre continuó siendo fiel. Ahí está. Ese berit, esa alianza. Incluso se acuerdan, en Génesis capítulo 15, cuando nosotros habíamos estudiado, decíamos que esa fue la primera forma como nos indicaba cómo se hacía un pacto, ¿verdad?, cómo se hacía un berit, una alianza. Y ahí nos mostraba, ¿verdad?, que al final de cuentas, ¿verdad?, que descuartizaban el animal, uno se ponía de una parte, el otro de otra parte, se pasaba por en medio de la víctima, ¿verdad? Yo voy allá, vos venís aquí, entonces esa era nuestra firma y nuestro sello, esa era nuestra escribanía, la ñandella, entonces ahí estamos pactando. Ahora, si uno de ellos justamente no cumple lo que hemos pactado, ¿qué pasa? Y sucede lo que ha sucedido con ese animal por el cual ahí en el medio nosotros pasamos, que era el ser descuartizado. Ser descuartizado. Es decir, eso te decía, eso significaba, ¿viste? La simbología es muy importante. Pero justamente en ese capítulo 15, si ustedes se fijan bien del Génesis, el hombre, o mejor dicho, Abraham, porque está Abraham en ese momento, todavía ni el nombre había cambiado, ¿verdad?, cuando hace ese pacto, ese berit con Dios, él no pasa por el medio de las víctimas. Dice que solamente un fuego humeante, una antorcha humeante es la que pasa por el medio de las víctimas, que dentro de la simbología está representando a Dios. Entonces ahí está, y esto es lo lindo, ¿verdad?, la fidelidad de Dios. Dios entonces es el que es fiel. Y entonces no es aquí comenzar algo nuevo, sino que nos está diciendo que estamos volviendo a, como el ave fénix, volver a salir de las cenizas, desempolvar. Yandeya es inaguri,
que lleva peña de matrimonio, lleva peña de familia, etc. O qué es lo que a nosotros nos unió, qué es lo que a nosotros nos motivó para que podamos estar juntos, etcétera, etcétera. Y algunas veces después hay como un becerro de oro, o sea, nos cambiamos nuestros ideales. Eso que nos unió de repente, ¿qué? Y ponemos otros ideales. ¡Ay! Entonces aquí vienen los problemas. Bueno, ante esa situación es que aquí se está presentando también la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a entender que la fidelidad de Dios es por siempre. La fidelidad de Dios dura por siempre, es eterna. Y entonces, con esta redacción, esto, que era un nuevo pacto, ahora con esta repetición, ¿verdad?, de la información sobre esta fiesta, entonces quiere decir que aquí el amor de Dios es continuo. Entonces la repetición, queridos hermanos, aquí significa verdaderamente esta perpetuidad de parte de Dios, la repetición que insiste. Entonces aquí en esta forma actual el texto es una combinación de los temas, de que Dios siempre está presente y en todos los niveles, ¿verdad? O sea, lo que ya dijo y lo que se vuelve a introducir. Pero siempre es la presencia de Dios, ¿verdad? Nada queda de lado. Así encontramos, por ejemplo, que el versículo 18 y 20 combinan bien con la fiesta de los ácimos, con la consagración también de los primogénitos, ¿viste? Eso que ya se había dicho, entonces continúa, o sea, la perpetuidad en el sentido de que no es que ahora se inventan cosas nuevas y lo otro queda rechazado, no. Es entonces muy importante, queridos amigos, ¿verdad?, que nosotros entendamos que las repeticiones, por una parte, nos recuerdan lo que ya se dijo, la perpetuidad por una parte, pero por otra parte también es como un renovar e ir metiendo elementos nuevos. Seguiremos reflexionando sobre esto en más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandiyarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandiyarañe. Fundación Ñandiyarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandiyarañe. Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandiyarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe. Estamos hablando de todo lo que significan estos textos en cuanto a su repetición, decíamos. Insistíamos en el aspecto de la continuidad, de la perpetuidad, decíamos, elementos que ya se dijeron, que ahora se vuelven a traer a colación con esos nuevos elementos que nosotros tenemos a disposición, más lo que ya teníamos, entonces se vuelve a formar un elemento nuevo, por decirlo así, o por lo menos se vuelve a recordar. Pero para hacer que el pueblo, que la gente, ¿verdad?, entonces entienda que todo lo que va apareciendo, todo lo que se está viviendo, todo lo que el autor sagrado, todo lo que la comunidad ahora celebra, no quiere decir que son cosas aisladas de todo lo que Dios nos había pedido siempre. Entonces se vuelve a repetir y ahí entonces la combinación. Veamos algunos de estos elementos, por ejemplo, que decimos y cómo se van agregando ciertos nuevos elementos. Por ejemplo, el 23:14, el texto de los primogénitos es agregado a la primera redacción. Y después también lo mismo puede decirse del versículo 21 sobre la observancia del sábado. ¿Por qué? Porque estos son elementos que vienen apareciendo después. Y esto es muy importante, ¿verdad?, que lo tengamos en consideración. En sí mismo repite también el 23:12, pero en este lugar es resignificado como parte de las fiestas anuales y de la obligación de consagrar a los primogénitos. Entonces se dan cuenta, cuando hay algo nuevo en esta repetición, nosotros repetimos ciertamente lo antiguo, pero vamos agregando lo nuevo, pero dándole consistencia de acuerdo a lo anterior y agregando lo nuevo para que tenga también su fundamento. O sea, ahí vienen cosas ahí ya agregantes, que nosotros porque queremos agregar, ¿verdad? No, sino que darle el sentido fundante de dónde viene. También a la mención de las otras dos fiestas que aparecen aquí y al resumen también en el versículo 23, le sigue la información sobre el hecho de que Dios arrojará a las naciones
y les dará un territorio amplio y generoso. Esto, por ejemplo, es interesante. Ya habíamos oído ese mañana en esta vez, ¿verdad? Y viste, entonces vuelve a repetirte. Pero, ¿cuál va a ser aquí? ¿Cuál va a ser aquí entonces? A ver dónde está, principalmente cuando le está hablando y le está diciendo que yo les voy a dejar de lado, ¿verdad? A toda esa gente y les voy a dar este pueblo así como yo ya les había dicho. Yo expulsaré, dice, en el 11 estamos, de tu presencia a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, los pericitas, los givitas, los jebuseos. ¿Cuál es el valor que está queriendo aquí repetir y hacerte recordar en esta renovación de la alianza? Y justamente lo que ya, imagínense, esto ya desde Génesis estamos comenzando. Desde Génesis. Eso es mi vende. Vuelve a repetir, te vuelve a recordar y aquí entonces después te va a meter otros elementos nuevos, porque dice, lo nuevo sería, no hagas ningún pacto con los habitantes del país donde vas a entrar porque ellos serían una trampa para ti. O sea, todavía no sé. Pero ciertamente ya encontramos de otra manera, ¿verdad? O sea, siempre la palabra de Dios, Génesis también decía el no, ¿verdad? Por eso de ahí pues viene el pueblo elegido, el pueblo nuestro, el pueblo es de aquí, en todo caso somos nosotros los que vamos a hacer el testimonio, el ejemplo para los otros pueblos que tienen que convertirse a Yahvé y tienen que vivir lo que Yahvé propone como buena noticia, como buena nueva. Pero nosotros tenemos que ser los modelos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y bueno, y así entonces viste que vuelve a repetir, le vuelve a recordar, acordate de eso, eso está siempre en pie, te está diciendo. Hay cosas nuevas, pero eso sigue en pie. Después, esa observación también, eso aquí, interrumpe la secuencia y no hay continuidad con lo siguiente. Por lo cual nos lleva a suponer que ese versículo, ¿verdad?, fue añadido con la intención de confirmar la vocación de Dios de asegurar la tenencia de la tierra. Entonces, viste, cuando vuelve a insistir también sobre ¿por qué no vuelve a repetir? Eso también es interesante. ¿Por qué no vuelve a repetir todo lo que ya dijo otra vez para meter y hacer algo nuevo como pacto? Y no, porque hay ciertos elementos que le interesa al autor sagrado. Y estos ciertos elementos, en este caso, se está refiriendo a la tenencia de la tierra. Recordemos que la Biblia se ordena después del exilio. ¿Y qué es lo que ellos justamente habían perdido durante el exilio? Y lo que perdieron durante el exilio fue la tierra. La gente, tango de cuál lo perdía. Ellos fueron expulsados de su tierra. Ahora están volviendo a su tierra. Y entonces, al volver a su tierra, ¿qué es lo que ellos acentúan? Y ellos están acentuando justamente ese valor tan grande que es el valor de la tierra después de haber perdido la tierra. E insisten y hablan mucho sobre la tierra y es Dios, esto es lo que nos quiso dar. Y después le dice a Peñatendeque que no haga ningún pacto con los habitantes del país donde van a entrar porque ellos serían una trampa para ti. Sobre todo en el sentido religioso aquí, ¿verdad? Porque ellos califican en su evaluación que el problema principal por el cual hemos perdido la tierra, ¿qué fue? El habernos alejado de Dios. Y justamente vamos a volver a perder, primero, nuestra identidad. Perdemos la identidad. Desde este momento no somos más aquel pueblo elegido. ¿Por qué? Porque entraron otras influencias externas. Y esas influencias externas nos fueron cambiando. Y eso hace que después nosotros perdamos la identidad, perdamos nuestra propia cultura, nos dividamos entre nosotros mismos. ¿Y después qué pasa? Y después ya cada uno y coñacane. Y es allí donde el, entre comillas lo decimos, el enemigo, en este caso, ¿verdad?, el imperio representado en Nabucodonosor, en este caso Babilonia, viene y con mucha facilidad, ¿verdad?, los lleva al exilio. Y así pierden la tierra. Y procurar aplicar a nuestra realidad. Diga, tú con la ña mañana y nada mami, va a coge se cuera mamina, o perdés y la gente, etcétera, etcétera. Nosotros también estamos perdiendo nuestra tierra, estamos perdiendo nuestra cultura, estamos perdiendo incluso, atención, hasta estamos perdiendo nuestra tierra, toda esa parte allá, donde ya ponamos otra página.
que estamos haciendo como los vendepatrias, ¿verdad? Estamos entregando, pero así. Estamos expulsando a nuestros campesinos, estamos expulsando a nuestra gente. Entonces, esto hay que saber leer, ¿verdad? O sea, la historia se vuelve a repetir. Como dice el libro del Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, la palabra de Dios lo que está haciendo es tomen conciencia de lo que están haciendo. Verdaderamente están haciendo bien las cosas. Les vuelvo a repetir, ¿viste? Ahí está la repetición. ¿Y cuál fue nuestra reacción? Y no sé cuál es nuestra reacción. Ahora por lo menos es otra repetición que se nos está haciendo. ¿Qué hacemos para recuperar todo eso? La cultura, la tierra, la fuerza, donde Dios sea el centro de nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36.
Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandi Yarañe. Queridos hermanos, seguimos con Ñandi Yarañe. Estamos hablando este capítulo, ¿verdad? Reflexionando el 34 del Éxodo. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque después cómo continúa, sobre todo desde el 27 en adelante, ¿verdad? Dice, después el Señor dijo a Moisés, consigna por escrito estas palabras, aunque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Y luego Moisés va a descender del monte. Eso lo tenemos sobre todo hasta el 35, ¿verdad? Ya hasta el final de este capítulo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del testimonio, ¿se acuerdan? Cuando se encontró con el becerro de oro. Y entonces no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Aquí vuelve a entrar otro elemento nuevo. Ahora es el rostro de Moisés que cambia, que se vuelve radiante, iluminado. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro se resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a Moisés. Pero Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad, y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Imagina, ¿por qué viene con el rostro así todo radiante, iluminado? Y ciertamente con esto el autor sagrado nos está queriendo mostrar, está queriendo insistir con nosotros y decirnos, mirá que Moisés, entonces refleja, ¿verdad?, en su rostro esa presencia divina de Dios. Es decir, la misma esencia de Dios que se transmite y que perdura, que permanece en la vida, en el rostro, en su ser, en la existencia de Moisés. Y entonces quiere decir, ahora Moisés que está llegando y nosotros le vemos, y claro, todo nos llama la atención, allá va con lo ave, ¿quién vio este tipo? ¿Cuál tenía extraterrestre? ¿Verdad? O sea, te llama la atención, ¿verdad? Y claro, nosotros siempre estamos hablando dentro de un lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Que se le aplica también a Dios. Y aquí en este sentido entendemos cómo esa iluminación y cómo esa presencia de Dios queda en la persona, en la medida en que uno se acerca verdaderamente al Señor. ¿Por qué? Y porque quiere decir que un acercamiento sincero se ve en tu rostro, se ve en tu forma de ser, se ve en tus acciones, se ve en tus actuaciones. Y esto es lo lindo, reflejamos a Dios, mostramos a Dios. Por tus obras podés mostrar que vos verdaderamente le amás al Señor. Por tus acciones vos le podés mostrar que verdaderamente le amás a Dios. Entonces esto quiere decir, y ahora viene el otro elemento, para que resplandece a Dios su rostro, su mirada, su sonrisa, su forma de ser. Está resplandeciendo a Dios, te está mostrando a Dios. Y por lo tanto, si te está mostrando a Dios, es un elemento fundamental, es un elemento maravilloso. Y entonces nos está diciendo que ahora, primero, comenzando luego con Aarón y todos los jefes de la comunidad, se acercan a Moisés y le hablan.
Hablan con él. Y claro, te llama la atención. Y uno dice, qué santidad. ¿Viste? Ante lo luminoso. ¿Se acuerdan que en uno de los capítulos, ¿verdad?, más atrás hemos reflexionado y hemos dicho que no se podía ver el rostro de Dios? No podemos acercarnos, ¿verdad? Yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y me complazco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, le dice Dios a Moisés, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Esa es una teología muy interesante, ¿verdad?, que nos está transmitiendo aquí. Pero Goanga, entonces, es otra tradición, ciertamente, viene y nos dice que Moisés está frente a Dios. Él está hablando con él. 40 días nos estaba diciendo, después dijo Moisés, consigna por escrito. Y él se va a bajar. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Y después se va a bajar. Y ahí entonces recibe todo ese resplandor, toda esa fuerza. También otro elemento que aquí nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reflexionar. Cuanto mañan de ella, veñan de yarandie. Entonces es como esa simbiosis. Va a decir la simbiosis. Simbiosis quiere decir que se une, hace parte uno del otro. Esa es la simbiosis. O sea, uno que necesita del otro. Uno hace una función y el otro hace otra función. Y no puedo vivir separado. Vivir en simbiosis quiere decir que dos elementos necesitan estar unidos para poder vivir. Y porque justamente te está diciendo que Moisés, estando con Dios, queda con el rostro resplandeciente. Y si nosotros nos quiere enseñar pedagogía pura, si nosotros no estamos con Dios, si nosotros no permanecemos frente a Dios, va a toda la yerecoa, vea la edición de Ina, va a toda la yerecoa, va a la presentada de la villa, ¿verdad? Si no estamos con Dios, ¿qué cara presentamos? ¿Qué rostro presentamos? ¿Cómo nos presentamos ante los demás, verdad? Si no le tenés a Dios. Ahai, aro, tairasu, canguero, va el año de la villa, ¿verdad? Teramba el año de Virecobe, Nemenabe, Nemembecuera, vendera, o a tus amigos, ¿verdad? O a vos mismo, porque algunos no están ni contentos consigo mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente no se dejan, ¿verdad?, reflejar por esta presencia de Dios. Mira que es lindo el hecho de estar frente a Dios, el contemplar a Dios, el permanecer, porque recuerden que permanecer 40 días y 40 noches significa justamente toda una vida, significa toda una presencia, significa todo un camino nuestro, ¿verdad?, ante Dios. Y si esto nosotros lo entendemos bien, queridos hermanos, quiere decir que la presencia de Dios nos ilumina, ¿verdad? 40 días significa siempre, 40 días y 40 noches significa siempre estamos ante el Señor. Y cuando bajamos y cuando nos encontramos ante los demás, cuando compartimos con los demás, 40 significa toda tu generación, toda tu vida, siempre estás en presencia del Señor. Entonces la ñandé, ya es ya es acá. Claro que al comienzo parece aquí, le da miedo al otro, pero recuerden que este temor se refiere al temor de lo luminoso porque es algo maravilloso lo que estoy viendo en el rostro de la otra persona. Volvemos enseguida con más ñande yarañe.
Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandiyarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandiyarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandiyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñandiyarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandiyarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia y hoy nos visitan los de la comunidad Canción Nueva. Marlene, queremos saber algunas de las actividades que hacen ustedes y dónde están sobre todo para después pasar un poco a los mensajes. Como no, todos están invitados a participar de nuestras actividades. Nos reunimos todos los sábados a las 16:30 horas justamente para hacer esa experiencia de adoración al Santísimo. En el santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Ahí en la capilla tenemos esa experiencia del encuentro personal con Jesús en la eficacia del Espíritu Santo. Somos una comunidad carismática. El Espíritu Santo es el motor y la fuerza para sobrellevar toda nuestra vida. Entonces, ahí pueden encontrarnos. ¿Qué organizamos, Padre? Encuentros de oración para jóvenes, para familias, para matrimonios, que ha sido una gran bendición poder trabajar en la restauración de la familia, de los matrimonios,
para también las mujeres, porque hacemos todos unos encuentros específicamente para ver ese don de ser mujer que tenemos, y para todos los jóvenes en general. Todos los ámbitos de la vida están llamados a vivir la experiencia con el Carisma Canción Nueva en los encuentros que realizamos. ¿Cómo se pueden enterar de esos encuentros? A través del Facebook Canción Nueva Paraguay. Es muy fácil. Pueden darle me gusta y ya reciben todas nuestras informaciones. También el Instagram, que es Canción Nueva Paraguay. Ahí también van a enterarse sobre el camino vocacional, que muy pronto daremos las informaciones, y todas nuestras adoraciones y lugares, porque estamos al servicio de la Iglesia Católica. Trabajamos específicamente en la Arquidiócesis de Asunción. Qué bien. Bueno, Jesús, tu mensaje. Bien, mi mensaje sería que justamente un corazón abierto, un corazón predispuesto, se abre a las gracias que Dios tiene preparado para cada uno. Dios a mí me dio muchas gracias. Una de ellas es la conversión de mi familia, que justamente es la conversión de mi mamá, el cambio de mi papá, el ambiente familiar que tanto mejoró, y que es el testimonio el que arrastra, y el testimonio de mis hermanos que hace que hasta hoy yo diga, este es mi lugar. Es justamente eso. Ese es el mensaje, un corazón abierto y predispuesto a la gracia que Dios tiene preparado para cada uno. Y es en el Santísimo. Para mí es la fuente más grande de gracia, y el gran tiempo fuerte también la misa. Y eso sería. Gracias, Jesús. Trinidad. Lo único que me viene a la mente en este momento y más importante es la frase de nuestro fundador que dice: el que no adora, no aguanta. Entonces te digo a vos que nos estás viendo en este momento, que si estás pasando por una situación difícil, que sentís que tus fuerzas ya no dan, la respuesta está a los pies de Jesús, adorando, teniendo ese corazón abierto a los sacramentos. Y si no tenés hoy una comunidad, nosotros te invitamos todos los sábados a las 4:30 para adorar a Jesús, y que ese vacío de tu corazón pueda ser llenado con el amor de Cristo. Qué bien, gracias Trinidad. Y bueno, y aquí Luz. Padre, no recuerdo si fue el Papa Benedicto XVI que dijo esto, que no tengan miedo, Cristo no quita nada, sino que Él da todo. Y justamente yo quiero decirle a todos los jóvenes, a las personas que nos están viendo, que no tengan miedo de seguir a Cristo, de entregar todo por Él, porque Él no quita nada. Sin embargo, Él te da todo y llena todo ese vacío que está en tu corazón. Así que sin miedo puedes recurrir, formar parte de un grupo, así como Jesús nos decía, de luchar contra el pecado, de vivir el CRAVE. Es difícil, sí, es difícil, pero no imposible. Pero lo más importante es que eso se puede solo dar en comunidad, porque solo una persona sola no puede nunca. Entonces, si estamos juntos, siempre es posible, sí. Más fácil. Luchamos juntos. Sí. Claro. Bueno, Belencita, ¿qué van a decir? Bueno, quiero decir a los jóvenes que vale la pena ser diferente, que no tenemos que tener vergüenza de ser diferente, de decir no a las drogas, no al alcohol, no a los bailes de sábado de noche, que eso no te trae la felicidad que realmente te llena, que ahora en este mundo de ahora los jóvenes piensan que a través de eso van a poder realmente encontrar la felicidad, pero sin embargo es Jesús y es María la que trae felicidad en la vida de cada uno. Somos testimonios, ninguno tenemos ni tuvimos la vida perfecta, entonces siempre hay momentos, o sea que hay tiempo de acercarse a Jesús. En tu comunidad, en la parroquia que estés, Jesús siempre te espera, Jesús siempre nos abre los brazos y siempre está a nuestro lado, nunca nos va a abandonar. Qué espectacular. Gracias, Belén. ¿Y vos, Shirley? Yo lo que puedo decir es de que Dios nos espera a nosotros siempre con los brazos abiertos para poder reescribir o escribir una historia, nuestra historia, la historia que muchos de nosotros queremos para nosotros, pero no nos animamos a hacer. Entonces, con Dios, Él nos da la fuerza, la alegría, el carisma que nosotros necesitamos para vivir el día a día, ¿verdad? Como jóvenes, todas las luchas que nosotros tenemos, toda la vida que nosotros necesitamos para nosotros y que nosotros podamos encontrarnos cómo es que Dios a nosotros nos escribió,
¿verdad? Nos creó y nos hizo, y qué es lo que Él espera y qué es lo que Él necesita también para nosotros, porque nosotros estamos también acá en la tierra para ser parte de algo, ¿verdad? Y de algo importante, y Dios tiene también para vos algo importante y para cada uno de nosotros. Vivir en fraternidad, en amor, en alegría, te ayuda a ser esa persona que Dios quiere para nosotros. Qué bien, muy bien, muchas gracias, Shirley. Y bueno, en esta oportunidad la vamos a tomar del Salmo 96, porque estos versículos que vamos a escuchar ahora son los versículos que justamente identifican al carisma de esta comunidad Canción Nueva. El Salmo 96 nos dice lo siguiente: canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, día tras día proclamen su victoria. Y en los testimonios que hemos escuchado ahora, y yo que he conocido muy de cerca esta comunidad que estaba naciendo, donde pude también trabajar con ellos en la radio, ahí en Cachoeira Paulista, ponía que la portugués, pero lo mismo ya bueno, pero poco a poco uno va recibiendo también estos dones y estas gracias tan importantes, como el Señor va derramando su gracia y su carisma sobre las personas, sobre los jóvenes. Lo importante es para hacer el bien. Y ese carisma profundo de San Juan Bosco, muy bien interpretado por el padre Jonas Avivit, que es justamente que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y ese es entonces el motivo principal, con la fuerza del Espíritu Santo, cómo nos mueve para hacer el bien a los demás. Así que muchísimas gracias a ustedes jóvenes que están aquí compartiendo con nosotros. Entonces ya saben, ahí tienen las redes sociales para que ustedes puedan entrar, puedan ver, conocer esta comunidad Canción Nueva. Y al mismo Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'ẽ. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillara Ñe'ẽ, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'ẽ. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé. Nosotros reflexionamos sobre un elemento, me parece fundamental, como consecuencia sobre todo del encuentro personal con el Señor. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Un encuentro profundo, personal con el Señor. Y justamente nos está diciendo que ese Dios que ilumina, ese Dios que fortalece, ese Dios que nos transforma, entonces ahora también nos está presentando, pero de una forma muy espectacular, ¿verdad? Muy esencial, que es justamente que nosotros también quedamos iluminados, o sea, se refleja, ahí está, esta es la palabra clave, se refleja la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ñande la pichacuera beabei. Es el reflejo de un Dios que entra en nuestra vida. Entonces, cuando ñame es allá lleva un ñande la pichape guanabei. En la familia, en el lugar donde trabajamos. Hay personas, verdaderamente personas muy buenas, ¿verdad? Y uno se da cuenta, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo, porque ñanderoa lleva nuestra cara, refleja muchísimo lo que nosotros vivimos. Si es una persona que está en un camino de santidad, en un camino de bondad, en un camino de misericordia, de clemencia, entonces vos te das cuenta que es una persona sincera. Pende mando a página de la palabra sincera. Una vez nosotros hemos explicado que no tiene máscara, quiere decir, que no se pone nada frente al rostro. Entonces, si nosotros somos personas sinceras, sin máscaras, entonces quiere decir que nosotros estamos transmitiendo lo que nosotros somos, toda nuestra vida, nuestra propia verdad. Y aquí, imagínense, es esa verdad de una iluminación profunda de la presencia de Dios. Ahora, si vos sos una persona, vamos a decirle así, con cera, y que tenés una máscara, la cera que pones, de lo vamos coña, y decir, con cera, y sin cera. Esto es muy lindo, ¿verdad? Porque estos son elementos plásticos, elementos simbólicos que nos hacen entender la interioridad de nuestra vida, que algunas veces es un poco difícil, ¿verdad?, explicar de otra manera. Pero a través de un lenguaje así tan sencillo y de un lenguaje, ¿verdad?, que nos llega al corazón, es un Dios que nos renueva, ¿verdad? Y cuando nosotros nos dejamos renovar, entonces nosotros también podemos transmitir eso mismo que recibimos de parte de Dios. Miremos ahora un poco el comentario, ¿verdad?, que Moisés va a descender, está descendiendo todo este pasaje maravilloso, ¿verdad? El Moisés olvidado y despreciado por el pueblo en el 32:1, porque había dicho directamente, peore liberaba de cue, peore peaba de cue, ¿verdad? Ese que nos abandonó. Fabrícanos un Dios, dice, porque no sabemos qué ha pasado. ¿Qué le ha pasado a Moisés? Ese hombre que nos hizo salir de Egipto ya es olvidado, es Sarai Mashui Hikwai. Y sin embargo, en esta unidad, ¿verdad?, es el único a quien Dios acepta. Es el único a quien Dios acepta. Todo el pueblo está en falta, incluso Aarón, y él luego fue el que se dejó corromper, y él tenía que ser el líder. Él es el líder que está al frente, ¿verdad?, de su comunidad, y sin embargo se deja corromper. Y después es entonces Moisés, del único que Dios acepta, y le dice, ven a mi presencia, lo tiene enfrente.
Y a él le encarga escribir también las tablas para hacer un pacto con él. Vos sos el único que moralmente estás habilitado para que yo pueda escribir un pacto con Israel. O sea que vos sos el famoso mediador y pontífice, como muchas veces nosotros ya hemos dicho, ¿verdad? En este caso, y a diferencia de las primeras tablas, será la letra de Moisés la que está impresa en las tablas. Aquí por lo menos nos dice que va a ser ahora la letra, la caligrafía, ya es ¿verdad?, de Moisés la que se va a presentar aquí, de las tablas. Esta ambigüedad permanece sobre si se trata de un pacto totalmente nuevo o la confirmación del pacto original. En realidad, en un momento nos decía, ¿verdad?, que vamos a volver a escribir lo mismo. Sube aquí porque tenemos que escribir eso que ustedes, primero le dice, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Ahí Dios le está hablando, yo escribiré, dice aquí. Pero termina diciendo ahora a Moisés, consigna tú por escrito estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y a través de vos con Israel. Como decíamos recién, es el único, ese que estaba olvidado, ese Moisés que no sabemos más qué pasó de él. Sin embargo, es el único ahora que nos representa y a través de él, mediador, es que podemos volver en esta sintonía con el Señor. La cosa importante es la Yeikwami, ¿verdad? Porque aquí, dentro de nuestra situación, ¿verdad?, vamos a decir así, pecaminosa, o en esta situación de nuestra debilidad, en esta situación en que podemos olvidar al Señor, sin embargo, aparece la figura del mediador. Dentro de nuestra religión sepamos que ese es un elemento fundamental, la mediación. De ahí incluso, ¿verdad?, la Iglesia, dentro de la tradición después, en toda una reflexión teológica, como la palabra de Dios nos va diciendo, pero sin embargo ya estamos viendo elementos que aparecen después, posteriormente, por ejemplo, la mediación en la misma confesión, ¿verdad? Entonces, o la mediación, como dice en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando hay peleas, dice en la comunidad, hay que buscar a alguien que haga de mediador, que se ponga ahí delante, ¿viste? Es muy antropológico esto, es muy antropológico, pero esa historia de salvación, esa antropología, eso que nosotros vivimos, después nosotros lo llevamos al plano religioso. Y esa antropología de nuestra vida, leída desde Dios, entonces nosotros lo entendemos como esa voluntad y entendemos todo esto como gracia de Dios. Y esto entendemos entonces como un designio de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre la humanidad, sobre la creación del hombre, ¿verdad? Y esto es lo lindo. Y aquí justamente Moisés, que fue dejado de lado, que dicen, pero iba a ver, Jaeru vive y gatuñan de ya, veñan de yarare no debe, Jaupe veiga tu llegita la ñañezú, alleva veñan de yarare no debe, pero todo gracias a quién, gracias a Moisés, gracias a él, ¿verdad?, que te hace ese pacto de nuevo, esa alianza. Entonces no hay que despreciar ese aspecto de mediación. Porque sobre todo uno escucha cada cosa, cada barbaridad, ¿verdad? Sobre todo cuando te dicen, yo me confieso con Dios, yo hablo con Dios, yo y Dios nomás. No, mira que esto es lo fundante, ¿eh? Estamos comenzando a leer la Biblia. Y ya desde aquí ya te está presentando de Moisés, ¿verdad?, como el elemento fundante para que nosotros podamos volver a ese pacto con el Señor. Y nos despedimos por el día de hoy, queridos hermanos. Les imparto la bendición y nos volvemos a ver próximamente con más ñan de Yarañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñan de Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por